Hola y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Teng Ying desde Beijing. En las últimas semanas, la política arancelaria de Estados Unidos ha escalado de forma dramática, con un impacto directo sobre China y una creciente volatilidad en el comercio global. Hasta el 16 de abril, Estados Unidos ha anunciado que los aranceles sobre las importaciones chinas aumentarán al 245%. Esta situación ha repercutido en múltiples industrias y cadenas de suministro a nivel internacional. China, por su parte, ha calificado esta política estadounidense como un juego arancelario sin sentido y afirma que lo ignorará, después de haber elevado al 125% los aranceles adicionales sobre los productos importados de Estados Unidos a partir del 12 de abril. Mientras tanto, la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado del país asiático manifestó que ya es imposible para el mercado chino aceptar las importaciones estadounidenses con el nivel arancelario actual. China ha adoptado una serie de contramedidas que abarcan desde aranceles adicionales y restricciones no arancelarias hasta acciones en espacios multilaterales. Además, ha publicado un libro blanco donde expone su postura en cuestiones económicas y comerciales con Estados Unidos. A fin de analizar en profundidad este panorama y sus implicaciones, contamos con la participación de dos destacados expertos en la materia. En primer lugar, escuchamos el análisis del doctor Liu Xuetong, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos presenta un resumen sobre la evolución reciente de la política arancelaria estadounidense desde abril. Como recordamos, ha entrado día de abril, se ha anunciado en repetidas ocasiones. El día 2 de abril será un día de liberación para los estadounidenses, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, para este paquete de impuestos arancelarios recíprocos, de cierta manera podríamos catalogar en 3 o 4 etapas. De hecho, antes del 2 de abril, es decir, la primera etapa, se publicó un decreto en el sentido de que se cobraría los impuestos arancelarios del 25% para los autos importados desde fuera de Estados Unidos. Entonces, esto es parte de ese paquete de medidas de impuestos arancelarios recíprocos. Ahora bien, para llegar al día 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos definitivamente anunció ese paquete completo que incluye más bien dos partes básicas. La primera parte, obviamente, consiste en la aplicación universal de todos los productos importados por Estados Unidos desde el resto del mundo con una tasa base de 10%. Y otra parte se refiere también los impuestos diferenciados por país de medidas recíprocos. Obviamente esas tasas variadas definitivamente es correcto, es decir, por ejemplo, desde una tasa del 20% para los miembros de la Unión Europea hasta a 64% para los productos vietnamitas que importa anualmente por Estados Unidos. Bien, entonces ese es segundo, digamos que sería la segunda etapa de esas medidas de impuestos arancelarios recíprocos. Ahora bien, al momento de aplicar los aranceles efectivos, entonces el gobierno de Estados Unidos dio una pausa de 90 días para los impuestos recíprocos diferenciados por país, por economía más bien. Y
dejando solamente el 10% como una base que cobra los productos importados. Entonces, para este paso lo podríamos considerar como la tercera etapa. Bien, hasta aquí obviamente no termina la historia. De hecho, últimamente, concretamente es día 14, el lunes pasado, el gobierno de Estados Unidos nuevamente anunció que está estudiando la posibilidad de dar más tiempo a las fábricas de autos. De esa manera ellos puedan tener un tiempo de maniobra para ajustar sus cadenas de valores y de suministros. Como hemos mencionado, la política de aranceles del gobierno estadounidense se ajusta de forma muy frecuente, a veces a diario. El doctor Liu Xuetong nos explica los principales factores que impulsan esta situación. Veamos. Es muy difícil adivinar cuál es la verdadera razón o cuáles son las verdaderas explicaciones atrás de esos ajustes constantes y de esos ajustes bruscos. Ahora, sin embargo, desde mi punto de vista particular, yo pienso al menos existen dos factores. Podría dar algunas pistas. En primer lugar, podemos observar que esas medidas arancelarias, por un lado, bueno, para el gobierno de Estados Unidos tiene el propósito de reducir saldos deficitarios. Sin embargo, la realidad es otro panorama, ya que con la aplicación de esas medidas se ha observado que, en primer lugar, las bolsas de valores reaccionando con cifras negativas. De cierta manera, implicaría un debilitamiento de valor de moneda de Estados Unidos con otras divisas del mundo. Entonces, esto obviamente está contra los intereses propios de Estados Unidos. Ahora bien, en segundo lugar, podemos observar que la aplicación de esas medidas ha propiciado intereses encontrados entre los distintos sectores económicos de Estados Unidos. Por ejemplo, la caída de bolsa de valores sí definitivamente implicaría una disminución importante de la riqueza de los multiempresas transnacionales, etc., ¿no? Sin embargo, esa caída de bolsa de valor también implicaría que los ingresos de los inversionistas, particularmente sobre los fondos de inversión de pensiones, o sea, la gente, los estadounidenses con frecuencia, sobre todo los jubilados, invierte su dinero en los fondos de pensiones, fondos de inversiones. Ahora bien, ante la caída constante de la bolsa de valores, estas personas, ese segmento de población de Estados Unidos está viendo sus ingresos, se encuentra en el proceso de mermas, y cada vez mermando sus ingresos reales. Entonces eso obviamente es una presión importante para el gobierno de Estados Unidos, es decir, los votantes podrían tener sentidos contrarios de las políticas arancelarias. Entonces, desde mi punto de vista, también es otro factor que podría explicar con esos ajustes constantes y a veces con movimientos bruscos de las mismas medidas arancelarias.
La herramienta arancelaria de Trump ha irrumpido como una verdadera tormenta afectando a varias industrias en Estados Unidos. ¿Qué sectores han sufrido mayor impacto y cómo han reaccionado los consumidores? Escuchemos la observación del profesor Liu Xuedong. Con el alza de los impuestos arancelarios, a final de cuentas, culminaría en el ajuste a la alza tanto de los precios al consumidor como los precios de los bienes intermedios e insumos que utilizan las empresas o las fábricas localizadas en Estados Unidos. Ahora, al subir los costos de los productos intermediarios y los productos de insumos, obviamente encarecería los productos finales de Estados Unidos, y esto obviamente mermaría aún más el nivel de competitividad de los productos de Estados Unidos en mercados internacionales. Bueno, entonces yo digo ese efecto dañino para la economía de Estados Unidos es general. O sea, no podría haber ningún sector, ningún segmento que salvaría esas pérdidas económicas. Ahora, de hecho, de acuerdo con las publicaciones divulgadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, la última reunión celebrada en marzo pasado decidió mantener la tasa de interés sin modificaciones. Y al mismo tiempo, es importante observar que la misma Fed ajustó por un lado la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos a la baja, es decir, desde 2.1% de diciembre pasado hasta 1.7% en marzo pasado, es decir, con una disminución de 0.4 puntos porcentuales. Por su parte, al respecto a la inflación, la misma Fed subió sus pronósticos desde 2.5% a 2.7%. Entonces, esto obviamente son pronósticos realizados en marzo pasado. Esto todavía no está, para mí, no está descontado los efectos de esos impuestos arancelarios recíprocos que se anunciaron en el principio de abril. Entonces, yo creo que, sinceramente, una vez incorporados esos efectos de los impuestos arancelarios de abril, entonces, tanto la tasa de crecimiento económico y la tasa inflacionaria podría ser todavía más lejos de sus pronósticos realizados en diciembre pasado. Entonces, en resumen, es decir, las políticas arancelarias aplicadas por Estados Unidos efectivamente ha pegado en términos general a la economía de Estados Unidos, incluyendo los sectores no solamente de los consumidores, sino también a las mismas empresas. Agradecemos sinceramente al doctor Liu Xuedong por compartir su análisis sobre el panorama de una política arancelaria en constante cambio. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Regresamos a Mirada Económica. Seguimos con el tema de los aranceles que la Casa Blanca ha usado como herramienta para distraer la atención pública de los problemas económicos interiores y desafiar el orden del comercio internacional. En esta segunda parte del programa nos complace contar con la presencia en línea de Ecatl Lázaro, investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Es maestro en estudios de China por el Colegio de México y doctorante en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto poder platicar contigo.
Gracias. Empezamos. Estados Unidos ha socavado repetidamente las reglas del comercio global. En su opinión, ¿qué impacto tendrá esto en el orden comercial internacional? Bueno, desde mi punto de vista, Estados Unidos se ha convertido ya, desde el primer gobierno de Donald Trump, y ahora con más razón, se ha convertido ya en un factor de desestabilización para el orden internacional en lo que se refiere al comercio mundial. Durante muchos años Estados Unidos se autoproclamó el principal defensor de la globalización, de la Organización Mundial del Comercio, pero ya desde hace más de 10 años prácticamente Estados Unidos se ha convertido en un factor de desestabilización. Y entonces lo que estamos viendo es que los diferentes países del mundo y las regiones del mundo que hasta ahora habían visto a Estados Unidos como un socio fiable en términos comerciales, están buscando ya otras opciones para poder llevar a cabo su comercio exterior. Esto se ha traducido en que regiones como Europa, como Japón, como Corea del Sur, han empezado a buscar otros socios comerciales, específicamente se han acercado más a China para poder evitar la inestabilidad que representa Estados Unidos con estas medidas arancelarias que está cambiando Estados Unidos pues de manera abrupta. No solamente Donald Trump anunció aranceles desde que entró a la Casa Blanca, sino que no hay manera de saber cuándo va a anunciar nuevos aranceles, no hay manera de saber a qué países les va a poner y después cuándo los va a retirar o a qué productos va a poner, cuándo los va a retirar de la lista negra esos productos. Y esto lleva a que haya mucha inestabilidad, a que haya poca confianza en Estados Unidos y de manera indefectible esto va a llevar a que Estados Unidos comience a aislarse más del comercio mundial y que los demás países busquen otras maneras de seguir comerciando, a pesar de que esto pues no sea lo más óptimo. Me parece que esto es lo que está ocurriendo actualmente y que es una medida que Estados Unidos está tomando de forma desesperada y no le está arrojando resultados positivos hasta ahora. Bueno, sí, ante esta situación China ha implementado contramedidas y los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China han reiterado que las contramedidas adoptadas por el país asiático tienen como objetivo salvaguardar sus propios derechos e intereses de desarrollo legítimos, así como defender las normas y el orden del comercio internacional. Pues en términos de la cadena industrial y el modelo comercial mundiales, ¿qué papel desempeñarán estas medidas en la estabilización del orden del comercio internacional? Primero quiero decir que la respuesta que dio China me parece muy digna, me parece muy destacable, porque Donald Trump prácticamente arrodilló a los demás países del mundo para que fueran de manera bilateral, de manera directa, en un diálogo de uno a uno con Estados Unidos y buscaran nuevas medidas, nuevos tratados económicos bilaterales. Y China respondió de una manera digna, de una manera que los demás países han visto como una respuesta apropiada ante pues un Estados Unidos que se muestra mucho más soberbio, mucho más imperial que como lo había hecho tradicionalmente. Ahora, China es ya el principal socio económico del mundo, el principal socio comercial, y esto necesariamente se observa ya ante estas medidas arancelarias que ha anunciado Donald Trump, se observa ya como un país sólido, maduro, responsable, con estas medidas que también China anunció en una respuesta legítima, es necesario decirlo así, una respuesta legítima del gobierno de China ante los ataques que lanzó Estados Unidos. Es un país responsable, un socio confiable para el comercio mundial y un defensor de los mecanismos multilaterales ante la comunidad internacional. Esto presenta a China como el nuevo abanderado de la globalización que durante muchos años enarboló Estados Unidos y que ahora ha olvidado, que ahora ha enterrado, y China es quien ahora viene a decir: necesitamos mantener este comercio mundial, necesitamos seguir ampliándolo
con la diferencia de que la globalización que está planteando China es una globalización incluyente que respete a los demás países del tamaño que sean, con la población que sean, con la economía desarrollada, subdesarrollada o mediana, pero que respete a los demás países y que trate de impulsar el desarrollo común de los diferentes países. Entonces, la respuesta que ha dado China está arrojando una visión mucho más sólida de un país capaz, en términos industriales, capaz de hacerle frente a estas medidas económicas de Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, capaz de dirigir una nueva globalización que respete los mecanismos multilaterales que precisamente Estados Unidos ha venido olvidando ya. Ante las continuas amenazas arancelarias de Estados Unidos e incluso la posible escalada de la guerra comercial, ¿cómo es la resiliencia económica de China en términos de estructura industrial, demanda interna y capacidad de innovación científica y tecnológica? ¿Cómo cree que dicha resiliencia ayudará a contrarrestar los efectos de los aranceles y a mantener el crecimiento económico estable de este país asiático? Sí, Estados Unidos impuso estas medidas arancelarias en contra de China, pensando que China se iba a arrodillar, como lo hicieron los demás países, y que iba a rogar por el levantamiento de estas medidas. Pero la realidad es que China tiene ya una estructura económica muy diferente a la que tenía hace un par de décadas. Es verdad que a finales del siglo XX y al principio de este siglo, las exportaciones eran muy importantes para el crecimiento económico de China. Sin embargo, en los últimos años, conforme se ha venido abatiendo la pobreza extrema en el país, conforme ha venido aumentando también la capa de las clases medias que hay en China, que ya son 500 millones de personas en China que pertenecen a las clases medias, se ha podido también impulsar una demanda interna mucho más importante que le permite a China dejar de depender tanto de las exportaciones. Es decir, las exportaciones siguen siendo importantes para China, pero ya no lo son tanto como lo eran hace un par de décadas. Ahora China es capaz de depender más de su mercado interno y precisamente una de las medidas que ha venido impulsando desde hace ya 10 años, desde el primer gobierno de Donald Trump, es aumentar la demanda interna para precisamente de cara a un escenario conflictivo, a un escenario hostil como el que estamos viendo ahora, China pueda hacerle frente y que la economía siga creciendo. Es necesario decir que China pronosticó un crecimiento del 5% para este año. Sin embargo, ya en este primer trimestre se tienen los resultados del crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto de China y supera el 5%, es decir, parece que sí están dando resultados los planes que se lanzaron desde el principio del año para impulsar este crecimiento. Y también decir que Estados Unidos ya no es tan importante para el comercio exterior de China. Hasta 2018 sí, el 19% de lo que China le vendía al mundo se lo vendía a Estados Unidos. El 19% era un porcentaje muy importante. Pero después de que Estados Unidos comenzó esta guerra de aranceles desde el primer gobierno de Trump, la mantuvo con Biden y ahora se han profundizado las medidas en este segundo gobierno de Trump, China ha venido buscando disminuir su dependencia del mercado estadounidense y ya para el año 2024 la cantidad, el porcentaje de lo que China vendía a Estados Unidos bajó del 19 al 15%. Es decir, ha disminuido la dependencia de China con respecto al mercado estadounidense y al contrario ha aumentado, por un lado, la demanda interna de China que le permite seguir creciendo y por otro lado, el comercio de China con otras regiones mucho más confiables, mucho más amigables, que no están planteando medidas arancelarias unilaterales como son los países del sudeste asiático, que son muy importantes para China. Precisamente ahora vemos cómo hay una gira del presidente Xi Jinping que va a 3 de estos países, va a Camboya, va a Vietnam, va a Malasia, y uno de los temas más importantes es el tema comercial, porque aquí precisamente se está dando un nuevo empuje a una región que para China se ha convertido más importante ahora que Estados Unidos. Finalmente, ¿considera que la política arancelaria de Estados Unidos, las medidas arancelarias, podrían incentivar a China a profundizar su cooperación económica con los países de América Latina?
Desde mi punto de vista, China ya es el principal socio comercial de América Latina. Es verdad que si uno revisa las cifras, China es el segundo socio comercial, pero si quitamos a México de esta ecuación, es ya el principal socio comercial de toda América Latina y el Caribe. México evidentemente tiene una relación muy diferente con respecto a Estados Unidos. Depende prácticamente del comercio con Estados Unidos. 80% de las exportaciones de México van al mercado estadounidense y se está buscando que esta relación de dependencia de México con respecto a Estados Unidos se profundice todavía más. Pero el caso de México es una aberración con respecto al resto de América Latina. Si uno revisa solamente Sudamérica, China ya es el principal socio comercial de toda Sudamérica. Y esto lo único que va a provocar estas medidas arancelarias de Estados Unidos, que le pegaron por igual a todos los países del mundo, no distinguió si la Argentina de Milei es más amigable o más favorable a Donald Trump, o si El Salvador de Bukele es más cercano y está recibiendo a algunos prisioneros de Estados Unidos. No hizo ningún tipo de distinción, impuso aranceles a todos por igual. Lo que va a provocar es que se fortalezcan, se estrechen todavía más las relaciones que hay entre América Latina y China. Hemos visto cómo en los últimos años la iniciativa de la Franja y la Ruta ha ganado buena aceptación. Hay 22 países de América Latina y el Caribe que ya han firmado memorandos para ser parte de esta iniciativa de la Franja y la Ruta. China tiene 5 tratados de libre comercio firmados con Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, y también recientemente se inauguró el puerto de Chancay en Perú, que fue pues un éxito rotundo para la imagen de China en el país y para impulsar el comercio, no solamente entre China y Perú, entre China y Sudamérica, sino también entre Sudamérica y en general todos los países de Asia, porque este puerto no es exclusivamente para China, es un puerto que beneficia el comercio transpacífico entre América Latina y Asia. Pero evidentemente uno de los países que se va a beneficiar más pues es China y es Perú. Entonces, ante un Estados Unidos que se presenta como un socio poco confiable por un lado, y por otro lado, ante la tendencia que ya se venía observando de que las relaciones comerciales entre América Latina y China cada vez se estrechan más, en el futuro es que haya un crecimiento de estas relaciones China-América Latina y que incluso algunos países, como es el caso de México, también comiencen a acercarse más a China, porque China es el segundo socio comercial de México. El primero es Estados Unidos, evidentemente, pero también es necesario decir que poco a poco las exportaciones de China a México han venido creciendo a partir de que se impusieron las primeras medidas arancelarias de Donald Trump en contra de China en el primer gobierno. La relación comercial de México con China creció. Entonces también aquí hay un crecimiento potencial para las relaciones México-China, pero a nivel regional sí cabe esperar que haya cada vez una mayor cercanía entre América Latina y China, lo cual me parece que es muy saludable para las economías latinoamericanas porque les permite tener otros socios comerciales y en general socios económicos más allá de la potencia hegemónica hasta hace algunos años que es Estados Unidos, y esto le permite aprovechar la consolidación de este nuevo mundo multipolar que le da a los países latinoamericanos diferentes opciones de desarrollo y que los llevan a no depender solamente de un país que el día de mañana puede responder de manera violenta, que puede responder con sanciones, que puede responder de una manera abrupta, simplemente porque es la gran superpotencia. Entonces, me parece que sí hay un escenario prometedor para las relaciones China-América Latina y yo le doy la bienvenida a este nuevo escenario que se está abriendo ahora de una manera mucho más evidente. Muchas gracias al maestro Eckhart Lázaro. Sus comentarios nos permiten entender con mayor claridad las dinámicas actuales y las posibles consecuencias de este escenario, de esta guerra comercial. Gracias. Gracias, Diva. Amigos, así concluimos esta edición de Mirada Económica. Agradecemos que nos hayan elegido. Hasta la próxima.